6 de agosto de 2025. En el flujo de datos del telescopio espacial James Webb, los operadores del Departamento de Infrarrojo Cercano identificaron una anomalía. Las primeras imágenes infrarrojas de 3I/Atlas revelaron un centro brillante e intenso. Esta luz, atípica en cuerpos celestes simples, llevó a los astrónomos a reevaluar la naturaleza de este objeto. Su brillo triplicó las expectativas, sin cola de cometa ni irregularidades en su rotación. Sorprendentemente, presentaba un pulso térmico cada pocas horas y señales de radio inusuales que no coincidían con ningún proceso natural conocido. De ser auténtico, podría ser la primera evidencia detectada de un objeto artificial que se dirige hacia nosotros. En consecuencia, los científicos más destacados del mundo buscan respuestas sobre 3I/Atlas y su intrigante llegada. Sin niebla dispersa, sin un halo extenso, solo un resplandor compacto y solitario que eclipsaba los restos circundantes. Las mediciones llegaron sin distorsiones, sin indicios de mal funcionamiento del instrumento ni interferencia de llamaradas solares. En las gráficas sin procesar, la huella térmica aparecía nítidamente, un centro incandescente que se degradaba en bandas de colores, todas agrupadas alrededor de un núcleo irresoluble incluso para el telescopio más potente. El equipo del Webb, dirigido por la doctora Lina Markovic, científica principal de instrumentos, examinó los registros de calibración y recalculó los resultados. La emisión se mantuvo constante en niveles 3 veces superiores a los previstos por cualquier modelo para un objeto de este tamaño y distancia. No había cola ni fluctuación, solo un faro estable e inquebrantable. La comunicación interna del equipo bullía de preguntas. ¿Se trataba de una desgasificación o de algo completamente distinto? Se iniciaron de inmediato comprobaciones en los archivos. Los datos del Hubble y del test del verano sugerían un objeto activo que ya emitía luz mucho más allá de la órbita de Júpiter, mucho antes de que la luz solar pudiera desencadenar la actividad cometaria típica. Los registros de 3I/Atlas no igualaban la nitidez ni el brillo de las nuevas imágenes del Webb, lo que indicaba un hallazgo extraordinario para los operadores. El calor provenía del interior, no de su superficie iluminada por el sol, lo que sugería que no se trataba de un descubrimiento común. Fuera cual fuese la causa, las reglas convencionales parecían irrelevantes. Posteriormente, equipos de observación óptica, liderados por el Grupo Atlas en Chile y analistas del Hubble, iniciaron sus propias investigaciones. Su preocupación inicial giraba en torno al brillo. Según todos los estándares convencionales, 3I/Atlas brillaba con casi el triple de intensidad de la que cabría esperar de un cuerpo de su tamaño y distancia estimados. Los análisis de la curva de luz a largo plazo revelaron un patrón de emisión consistente e inquebrantable, sin caídas, aumentos ni indicios del parpadeo habitual causado por chorros de gas o superficies irregulares. Los cometas suelen aumentar y disminuir su brillo a medida que giran, y sus capas de hielo emiten ráfagas erráticas. En este caso, el objeto mostró poca variación, con un período de rotación de aproximadamente 6 horas, suficiente para revelar una actividad superficial significativa. Sin embargo, no se observó nada destacable. Las imágenes detalladas del Hubble buscaban la típica cola, indicativa de la vaporización del hielo de un cometa. En cambio, el objeto estaba envuelto en una cubierta ajustada en forma de lágrima, más parecida a un sudario que a una cola. Los expertos observaron que incluso a 6 unidades astronómicas del Sol, donde la luz solar es débil y la mayoría de los cometas están inactivos, 3I/Atlas mostraba actividad, brillando contra el vacío. Ningún modelo de calentamiento solar ni de desgasificación convencional podía explicar el brillo ni la sincronización. Estas inconsistencias plantearon un enigma para los equipos de óptica, que se enfrentaban a un cuerpo demasiado luminoso, demasiado estable y demasiado cerrado para encajar en ninguna clasificación conocida. Los principios habituales de los cometas no se cumplían. Para los investigadores, el siguiente paso era evidente. Si la luz no provenía de la superficie, posiblemente la solución se encontraba en su interior. Analistas infrarrojos en línea examinaron minuciosamente los datos de la secuencia en busca de algún patrón discernible en el calor que emanaba del núcleo de 3I/Atlas. Lo que más llamó la atención no fue solo la magnitud, sino su ritmo constante. Cada 4 horas, la radiación central se amplificaba y disminuía en un flujo y reflujo metódico y lento. El ritmo era inconfundible, constante, casi mecánico, con la energía aumentando en el centro y propagándose hacia afuera en ondas. No había parpadeos erráticos ni erupciones caóticas. En cambio, los registros de datos se llenaron de marcas de tiempo, cada una indicando un ascenso y una caída que se repetían con una precisión asombrosa. La doctora
Lina Markovic y su equipo correlacionaron estos intervalos con la rotación y los parámetros orbitales del objeto, buscando una explicación natural. No encontraron ninguna. El calor no coincidía con las características de la superficie ni con la influencia solar. Pulsaba desde el interior sin verse afectado por el ángulo de la luz solar ni por la distancia al Sol. Para los operadores Webb parecía menos la desgasificación de un cometa y más el latido de un artefacto. El Observatorio 3/Atlas fue el objetivo de radiotelescopios desde California hasta Sudáfrica, en busca de cualquier señal electromagnética más allá de las emisiones ópticas e infrarrojas. El conjunto de telescopios Allen, bajo la dirección de la doctora Kavita Rao, analizó grandes cantidades de datos de banda ancha, eliminando finalmente el ruido de fondo y las interferencias satelitales. Persistió una anomalía, un pulso débil de banda estrecha que se repetía cada 4 horas, manteniendo su ritmo sin desviación. El análisis de Fourier corroboró este patrón. Se detectó una señal portadora constante, que contrastaba notablemente con la estática, con repeticiones demasiado regulares para ser perturbaciones cósmicas aleatorias. Durante varias noches, este pulso se mantuvo constante, mostrando un desfase temporal que correspondía a las alteraciones del viento solar, reflejando los cambios monitorizados por las estaciones meteorológicas espaciales. Las señales fueron validadas de forma independiente por equipos en Meerkat y Effelsberg, descartando la posibilidad de interferencias locales o fuentes terrestres. La recurrencia, las sutiles alteraciones en el entorno del pulso y su duplicación en ambos hemisferios dieron lugar a una nueva pregunta. ¿Se trataba de un fenómeno natural o de una emisión deliberada de algo consciente de su entorno? A mediados de agosto de 2025, el enigma se intensificó. La transmisión en directo del Webb captó un repentino destello. El objeto designado como 3/Atlas aumentó su brillo aproximadamente un 40% en menos de una hora. El satélite, aún en órbita terrestre, verificó el pico. Todos los telescopios que apuntaban al objeto registraron el mismo aumento, no solo en luz visible, sino también en emisión térmica. Durante un breve instante, el objeto pareció emitir energía como si se activara internamente. Sin embargo, con la misma rapidez, los datos se normalizaron, aunque a un nivel más alto y sostenido. La atención se centró entonces en su trayectoria. Marco Micheli y el equipo de objetos cercanos a la Tierra de la ESA revisaron sus cálculos. La trayectoria calculada, derivada de meses de datos recopilados, ya no se correspondía con la realidad observada. El cometa 3/Atlas se desvió de su trayectoria original, moviéndose hacia el plano del sistema solar en lugar de vagar sin rumbo. El equipo de Micheli reflexionó sobre la razón de este cambio, posiblemente desgasificación, un error de medición o algo más inusual. La aceleración observada no se correspondía con ningún comportamiento conocido de los cometas. Por primera vez, los datos sugerían una maniobra deliberada, ya que la llamarada y el cambio de rumbo fueron sincrónicos en los registros. La pregunta que surgió fue intrigante. ¿Qué tipo de objeto realiza ajustes en pleno vuelo y por qué en el borde de la eclíptica? El 18 de agosto de 2025, el instrumento NIR-SPEC del Webb pasó el testigo de los datos a los espectroscopistas. El grupo de Carey Lees en Johns Hopkins se hizo cargo, analizando los espectros en bruto de 3/Atlas. Los indicadores típicos de cometas, hielo de agua, dióxido de carbono, estaban presentes, pero tras ellos se ocultaba un misterio. Varias líneas de absorción no coincidían con ningún catálogo conocido, mientras que el perfil de reflectividad sugería aleaciones metálicas, algunas de las cuales contenían elementos de tierras raras que normalmente solo se encuentran en procesos de fabricación terrestres avanzados. Entre el vasto conjunto de datos, varias características recordaban la estructura de materiales cuánticos hipotéticos, estructuras mencionadas en la literatura de física, pero nunca observadas en la naturaleza. Este descubrimiento alejó al equipo de la química cósmica aleatoria y los orientó hacia una apariencia diseñada sobre el papel. A finales de agosto, las restricciones sobre los datos brutos de los telescopios se intensificaron. Comunicaciones internas de la NASA y la ESA insinuaban la revisión de los procedimientos de datos, alegando motivos de seguridad planetaria. El grupo de trabajo SETI, bajo la dirección de un coordinador secreto, se enfrentó a la decisión de transmitir una señal matemática hacia 3/Atlas. Tras un acalorado debate, se transmitió la señal, que contenía números primos, la tabla periódica y constantes fundamentales. Exactamente 72 horas después, se recibió una respuesta precisa, sincronizada al segundo.
La señal entrante estaba distorsionada, pero su patrón reflejaba la ventana de transmisión original. El personal de la agencia protegió los datos, redirigiendo las comunicaciones a través de canales confidenciales. Fuera del perímetro de seguridad, las conjeturas se intensificaron. En el interior, el ambiente pasó de la curiosidad a una cautelosa expectación. Durante el debate de la OAI en agosto, se examinaron 4 teorías principales: chorros de desgasificación, calentamiento radiogénico, dispersión de polvo y discrepancias en el cálculo de la masa, y se consideraron insuficientes. Ninguna pudo explicar completamente la serie de anomalías observadas. Con la proximidad del sobrevuelo de septiembre, el tiempo apremia. Todos los instrumentos estarán preparados a la espera de los datos que finalmente resolverán la incógnita. El 6 de agosto de 2020, el telescopio espacial James Webb detectó que 3I-Atlas emitía luz infrarroja 3 veces más intensa de lo previsto según los modelos, en función de su tamaño. Durante las semanas siguientes, los equipos observaron un pulso de calor concentrado, una señal de radio recurrente y un repentino aumento del 40% en su brillo que coincidió con un cambio de trayectoria. Hallazgos corroborados por TESS, el Hubble y los datos de los satélites de la Agencia Espacial Europea. El análisis espectroscópico reveló aleaciones poco comunes en la Tierra y líneas de absorción no incluidas en los catálogos actuales. 3. A pesar de numerosas evaluaciones independientes, el panel de debate de la Unión Astronómica Internacional ha descartado posibilidades como la desgasificación, la desintegración radiactiva y la dispersión de polvo. A medida que nos acercamos a finales de septiembre de 2025, el inminente encuentro cercano con Atlas es inevitable, lo que ha impulsado una intensa preparación por parte de los principales observatorios para su observación directa. Es evidente que Atlas desafía todas las teorías existentes sobre objetos interestelares, lo que convierte su próximo paso en un evento crucial para la ciencia planetaria.